Queridos hermanos y hermanas, amigos en Cristo Jesús, que la gracia de Dios sea con todos ustedes en este maravilloso día. Esta semana estaremos iniciando con la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 9. Reina Valera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Amigos, hermanas, la tierra de Palestina estaba claramente dividida en tres zonas geográficas en el tiempo de Jesús. En el sur se encontraba Judea, donde se ubicaba el templo que Herodes el Grande había reconstruido en Jerusalén. La parte norte estaba construida por Galilea, y en medio de ambas se encontraba Samaria. Ahora nuestro Señor Jesucristo abandona Judea y se dirige a Galilea. Nuestro texto dice que le era necesario pasar por Samaria. Notemos la importancia que da el apóstol a este acto del maestro que decide ir a Galilea pasando por Samaria. Era la costumbre de los judíos tomar la ruta del río Jordán que rodeaba Samaria, siendo esta mucho más largo, tardando aproximadamente una semana para llegar a su destino. En contraste, se tardaban todos los 3 días si cruzaban por Samaria. ¿Pero por qué hacían esto? Para los judíos era completamente detestable el pasar por Samaria. Tenían una enemistad racial y histórica que nació después de la muerte del rey Salomón. En el año 722 a.C., Samaria llegó a convertirse en su capital, conocido en ese tiempo como el Reino del Norte. Fue en esa época cuando Israel cayó ante el poderío de los asirios y la mayoría de ellos fueron deportados a Siria, Segunda de Reyes 17:6, perdiendo así la pureza de la raza israelita, dando como resultado en una mezcla mixta de asirios y otras naciones, nacieron los samaritanos. Había 3 aspectos primarios que provocaba el odio de los judíos contra los samaritanos. Primero, discriminación racial por la mezcla de razas entre judíos y otros pueblos. Ellos los llamaban impuros. Segundo, la construcción del templo, cuando los samaritanos fueron despreciados para construir y ayudar al templo que se construía en Jerusalén. Entonces los samaritanos construyeron su propio templo en el monte de Gerizim. Y tercero, no tenían al mismo Dios. Los samaritanos decidieron adorar a Zeus y tener una mezcla antigua de los libros de Moisés como rituales. Y esto era lo que principalmente había creado la enemistad entre ambos pueblos. Sin embargo, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Nuestro Señor sabía que allí había una mujer despreciada, hasta que era despreciada por un pueblo que también había sido despreciado, el cual necesitaba el don de vida eterna, y solamente Él podía dárselo. También sabía que esta mujer se convertiría en un poderoso instrumento para llevar el mensaje a aquel pueblo que el pueblo judío despreciaba. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, 2 Corintios 5:19. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, Hechos 10:34. Secundando por Pablo, que dice: porque no hay excepción de personas para con Dios, Romanos 2:11. La samaritana era una mujer despreciada por un pueblo que también había sido despreciado. La segunda lectura que tendremos es versículos 6 al 9. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y samaritanos no tenían ningún trato entre sí. ¿Por qué una mujer, amados hermanos míos, iba a sacar agua al mediodía, cuando el sol estaba en su pleno momento de calor? Cuando la costumbre de las mujeres del pueblo era ir o a la primera hora de la mañana, que eran las 6 de la mañana, o al atardecer cuando ya el sol se metía, y así evitaban el calor del mediodía. La respuesta es simple: esta mujer evitaba el encontrarse con otras mujeres para no ser discriminada y repudiada por esa conducta tan impropia que vivía. Los hombres tenemos por costumbre construir barreras que nos separan de Dios continuamente y del amor al prójimo, y nos alejamos de la iglesia y nos alejamos de los hermanos. Mas en este relato Jesús nos muestra cómo Él rompe las barreras de enemistad, de odio, de discriminación que hay entre los hombres, entre los pueblos, y también de vergüenza. Y le dijo a la mujer: dame de beber. Qué maravilloso relato y qué gran enseñanza nos deja nuestro maestro cuando en primer lugar derriba las barreras religiosas que prohibían a un judío, y en especial a los rabinos, acercarse a una mujer pecadora como lo era esta. En segundo lugar, vemos que derriba la barrera del odio racial. Aquella mujer se sorprendió de que Jesús le hablara: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ningún judío se hubiera atrevido a hablarle a un samaritano. No obstante, nuestro Señor, nuestro Dios, Él no hace excepción de razas. A Él no le importan las razas, ni las etnias, ni qué tan importantes son las personas o qué tan simples son las personas. Verdaderamente, lo que a Jesús le importa es que el hombre entregue su corazón a Dios, que el hombre sea humilde, que el hombre pueda conocer de su grande verdad. Y finalmente vemos cómo Jesús rompe la barrera de la diferencia de sexo, y Él decidió hablar a una mujer cuando un rabino tenía prohibido hacerlo. Jesús estaba cansado. Juan había sido muy cuidadoso de mostrarnos que Jesús es Dios, que Él es divino, pero también ahora nos quiere mostrar que Jesús no era un superhumano, que Jesús genuinamente se sometió a nuestras limitaciones humanas. Se sentó cansado junto al pozo. Eso nos demuestra que tenía un total cansancio. Este pozo se conoció como el manantial de Jacob, y es sin duda lo que hoy los samaritanos, judíos, cristianos y musulmanes conocen como el manantial o el pozo de Jacob. La samaritana era una mujer de edad madura, que había tenido un pasado de no muy buena reputación. Una mujer frívola, dispuesta a hablar con extraños, con una lengua veloz para convertir las cosas graves en burlas. Y sin embargo, poseía una necesidad oculta bajo esa vanidad de impurezas. Ella necesitaba tener una mejor conciencia y necesitaba tener algo que cambiara su vida. Y le sorprendió que ahora aquel que se presentaba delante de ella, siendo judío, quisiera hablar con ella. Él le dijo: dame de beber. Fue la petición del maestro. Jesús estaba consciente de la manera en que se deben de ganar las almas. Como dice Pablo: gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos siempre con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión. Romanos 12, 15 y 16. Jesús quería despertar el interés a la mujer para que bebiera del agua de vida. Y como resultado, despertó su curiosidad sobre las cosas de Dios cuando le dijo: si tú conocieras el don de Dios. Despertó su curiosidad sobre quién es Jesús cuando le dijo: Él es el que te lo dice. Despertó la curiosidad cuando le dijo qué podía darle, y le dijo: yo te daré agua de vida y no tendrás nunca más necesidad de beber de esta agua. Es de esta manera como Dios llega a nosotros, cuando estamos sumergidos en pecados, cuando callamos y estamos sumergidos en la vergüenza y vivimos dentro de nuestras limitaciones, cuando ya no tenemos esperanza. Entonces el Espíritu nos dice: si conocieras el don de Dios, si bebieras tú de esta agua de vida. Y ahora que nosotros conocemos a Jesucristo, podemos pedirle con toda confianza:
danos de esa agua espiritual que diste aquella mujer. No hay otra cosa que pueda saciar nuestra sed ni nuestra hambre de justicia. Hoy podemos pedirle al Señor que nos haga libres para poder amarle, para poder adorarle. Amado amigo y amado hermano, hoy es el día en que tenemos que descansar en Cristo. Es el día que tenemos que vivir tomar de esta maravillosa agua de vida, la cual es Jesucristo. Yo espero que tu corazón se acerque a Jesús y que en este día te rindas solamente a Él. Que Dios te bendiga.